Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión voy a dar mi opinión sobre lo que desde mi punto de vista es un acontecimiento histórico, y es que creo que por primera vez en los resultados de la encuesta de Steam, el sistema operativo Linux más utilizado no es una versión de Ubuntu. Siendo más concreto, los resultados de la encuesta correspondiente al mes de mayo de 2022 arrojaron que el sistema operativo Linux más utilizado es Arch Linux. Es cierto que aquí hay un poco de trampa, ya que los usuarios de Ubuntu en estos momentos se encuentran en una transición, ¿no?, de la LTS anterior, de la 2004, que sigue siendo la más utilizada, hacia la más reciente, que es la 2204, ¿no? Pero pese a esa circunstancia, yo creo que el hecho de que Arch Linux se haya hecho con el primer puesto, aunque sea temporalmente, es un acontecimiento muy importante y que yo creo que era algo que es algo que hace año y medio nadie se esperaría. O sea, hace año y medio o incluso más atrás en el tiempo, yo creo que nadie se imaginaba a Ubuntu desbancada del primer puesto en una clasificación de este tipo. Para mí que esto haya sucedido muestra que Ubuntu muy poquito a poco, ¿no? Muy poquito a poco, pasito a pasito, y también la competencia hacia adelante. Ubuntu pasito a pasito hacia atrás y la competencia hacia adelante, ¿no? Pues se está rompiendo un poco el paradigma monopolístico, ¿no?, que Ubuntu asentó en el escritorio Linux hace ya muchísimo tiempo. Hace 10 años todos los sistemas operativos Linux para escritorio se fijaban en Ubuntu, ¿no? O sea, Ubuntu era el gran modelo, el gran paradigma a seguir si tú querías crear un buen sistema operativo Linux para escritorio. Y en los últimos años se están abriendo pasos, otros paradigmas alternativos que están ganando adeptos y vaya, y no sin razones. Por un lado tenemos lo que podríamos considerar como el Arch Way o el camino de Arch Linux a través de las dos distribuciones más conocidas de esta familia, o sea, la distribución original, Arch Linux, y por otro lado Manjaro, que podría ser definida como la Ubuntu de los Arch Linux, ¿no? Porque es un sistema operativo de escritorio que lo pone muy fácil para poner en funcionamiento videojuegos, y bueno, tiene de manera preinstalada muchísimas cosas, o sea, el driver de Nvidia, codecs, etc. Así que bueno, Manjaro es un sistema operativo incluso más out of the box que Windows, porque es instalarlo y ya lo tienes todo para empezar a producir vídeos, jugar videojuegos, todo. Y bueno, la verdad es que la distribución, la familia Arch Linux, mejor dicho, se está abriendo paso en el mundo del Linux Gaming, debido a que lo pone muy fácil para tener una pila de software actualizada. Yo mismo recomendé hace tiempo Manjaro como sustituta de Windows en caso de emplear el ordenador principalmente para jugar. Obviamente Manjaro también muy competente para temas de oficina. Y por cierto, no sé ahora, pero por lo menos antes venía bastante bien preparadita para temas de programación. Y el tema de Arch Linux, aparte de ofrecer o de suministrar un software bastante reciente, a eso se suma que es un sistema operativo más orientado a perfiles más avanzados, ¿no? Pero que en su contra tiene el hecho de que puede que necesite de más configuraciones frente a un sistema operativo más orientado
al escritorio final, ¿no? Más orientado al usuario común, como podría ser Manjaro, Ubuntu, más recientemente Fedora. En fin, creo que ya me entendéis, ¿no? La familia Arch ha asentado una potente base para Linux Gaming que ha sido aprovechada por Valve para crear SteamOS 3. Que por cierto, en este vídeo SteamOS 3 tiene una posición un tanto especial, luego veréis por qué. Y bueno, lo dicho, ¿no? Que la familia Arch, gracias a que pone a disposición una pila de software bastante reciente, pues la vuelve idónea para la ejecución de videojuegos, donde el tener una versión reciente de los drivers es muy importante para tener un buen desempeño, tanto a nivel del kernel que suministra el driver que pone en funcionamiento lo que es la gráfica, como los drivers del espacio de usuario, o sea, OpenGL y Vulkan, que son suministrados a través de Mesa. El otro paradigma que poquito a poquito se está abriendo paso entre los usuarios de Linux lo compone los sistemas operativos inmutables orientados al escritorio. O sea, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite, SteamOS 3 y bueno, por ahí anda Micros que lo he probado, pero todavía está en una fase, vamos, hiperalfa, al menos a nivel de escritorio, no digo en otro frente. Como he dicho muchas veces, yo solo cubro el escritorio, o sea, el que quiera contenido sobre servidores, que vaya a otro canal. Y bueno, estoy viendo que muy poquito a poco, y esta tendencia yo diría que la inició Fedora Silverblue, si bien no es ni por asomo el primer sistema de su tipo, de su especie que asoma por ahí. Pero yo he visto que Fedora Silverblue ha plantado ahí una semillita y parece que a Valve se le encendió la bombilla de coger el concepto. Parece que no las mismas tecnologías, pero al menos coger el concepto y convertir SteamOS 3, el sistema operativo empleado en la Steam Deck, en uno inmutable. Esto quiere decir que el sistema de ficheros en un porcentaje importante de solo lectura, por lo que el usuario no puede modificarlo ni siquiera con permiso de root, o sea, ni con permiso de administrador lo puede modificar. Esto pues viene muy bien para aportar resiliencia y para minimizar los riesgos de que haya errores. Y aparte de esto, hay que sumar que los sistemas inmutables o los sistemas operativos Linux inmutables orientados al escritorio buscan una segunda cosa, aparte de lo que es, digamos, el establecer parte del sistema de ficheros en solo lectura, y es alejar al usuario del propio sistema. Para ello, Fedora Kinoite, Fedora Silverblue y Micros emplean tres tecnologías. Una es Podman, que es un motor de contenedores compatible con Docker y que funciona sin daemon. El hecho de que funcione sin daemon pues evita el uso de root y hace que funcione enteramente sobre el espacio de usuario, lo que aporta seguridad. Está Toolbox, que es otro motor de contenedores, y este tiene la peculiaridad de que soporta aplicaciones gráficas. Y por último tenemos a Flatpak, el conocido formato de paquete universales. Y es en estos sistemas donde Flatpak cobra todo su sentido, ¿no? Porque digamos en los sistemas Linux tradicionales, ¿no? Los mutables juega más un rol de resorte que termina compitiendo con la paquetería tradicional. Pero en los sistemas Linux inmutables, Flatpak juega un rol más, digamos, más definido, y yo creo que es mejor encajado, que es la de alejar al usuario del sistema, o sea, que las aplicaciones estén descolgadas del propio sistema.
Este enfoque evita por diseño lo que le pasó a Linus Sebastian, el como mínimo protagonista. No sé si es el jefe, porque bueno, Linus Test Tips es un canal enorme que rompió su instalación de PopOS, o sea, se cargó todo el entorno de escritorio después de intentar instalar el cliente de Steam. Pues el escenario, gracias a las dos medidas implementadas en los sistemas Linux inmutables, pues debería de evitarse. Y si habéis estado atentos, habréis dado cuenta que SteamOS 3 juega un poco en las dos ligas, ¿no? Porque por un lado es una derivada de Arch Linux, así que forma parte de su familia de distribuciones derivadas. Y por otro lado es un sistema operativo inmutable. Así que Arch Linux puede ser considerado como el punto en el que convergen estos dos nuevos paradigmas que poco a poco se están abriendo huecos entre los usuarios de Linux, si bien Ubuntu sigue siendo de muy largo o con muchísima diferencia el sistema operativo Linux más utilizado. De hecho, bueno, Ubuntu cuenta con decenas de millones de usuarios, mientras que los de Fedora, si cogemos los números más optimistas, pues somos 1,2 millones. O sea, eh, los usuarios de Ubuntu perfectamente nos superan por 30 veces literales. ¿Y con qué está intentando Canonical contrarrestar el avance de estos dos paradigmas que poco a poco se están haciendo un hueco entre los usuarios de Linux? Pues con Snap, más Snap y todavía más Snap. O sea que Canonical está dispuesta a morir con las botas puestas y va a intentar convertir a Snap en una tecnología que divida el Linux Gaming tanto a nivel de usuario como a nivel de desarrolladora. O sea, lo que hace Canonical desde hace años, la verdad es que, como diría un cristiano, no tiene perdón de Dios. Y es que cuando la Steam Deck empezó a asomar la patita, sobre todo cuando poco tiempo antes de empezar a distribuirse las unidades, o poco antes o poco después, ya no me acuerdo exactamente, Canonical puso en funcionamiento su programa para gaming, ¿no? Obviamente centrado en Ubuntu. Y bueno, la verdad es que la compañía, como he dicho, o sea, lo que va a intentar es dividir y enfrentar la comunidad de Linux Gaming a través de Snap. Pero es que lo más gracioso es que Ubuntu 22.04 se quedó a las puertas de no ofrecer un buen soporte para Intel Alder Lake, unos procesadores que en el lanzamiento de Ubuntu 22.04 LTS ya llevaban 6 meses en el mercado. O sea, tú quieres vender un sistema operativo para gaming y no eres capaz de ofrecer un buen soporte para unos procesadores que llevan 6 meses en el mercado. Y bueno, Canonical reaccionó después de que Phoronix publicara una entrada con una comparativa de rendimiento, por cierto, que fue titulada como los usuarios de Ubuntu 22.04 LTS desearán cambiar el kernel, porque claro, cuando vieran que sobre Alder Lake la cosa no iba del todo bien y que actualizando el kernel eso se podía resolver, obviamente los usuarios que tuvieran los conocimientos necesarios pues actualizarían el kernel. Pero es que vaya publicidad para Linux Gaming, ¿no? O sea, imaginaros un usuario de Windows, ¿no? En caso de que Canonical no hubiese solicitado portar hacia atrás el soporte para Alder Lake de Linux 5.16 a Linux 5.15, pues imaginaros que no se hubiese portado hacia atrás eso. Y un usuario de Windows interesado en Linux decide probar Ubuntu. Pero ¿qué pasa? Que utiliza un procesador Alder Lake de Intel.
obviamente en cuanto ejecutara los juegos y viera que estos rinden mucho peor en Ubuntu que en Windows 10, ¿qué pensará esa persona de Linux? O sea, va a decir que Linux es una mierda y que esto del Linux Gaming es puro humo. Y la culpa aquí pues la tendría Canonical por vender como un producto para gaming algo que no lo era y que ha tenido que rectificar a última hora. O sea, el hecho de que la estrategia de Canonical peque de esta falta de planificación, ¿no? Pone en evidencia que su intención no es convertir Ubuntu en un producto para gaming, sino dividir y enfrentar a la comunidad. Lo malo de todo esto es que los fanboys de Ubuntu han terminado imponiendo su relato a través de la democracia popular, imponiendo su relato a la mismísima realidad, por cierto. Y es que los fanboys de Ubuntu muchas veces dicen que Red Hat se ha sacado Flatpak de la manga para dividir a la comunidad cuando todo el mundo se había volcado con Snap. Eso no es cierto, ya que el mencionado Micros no solo tiene preinstalado Flatpak, sino que también tiene FlatHub preconfigurado. Arch Linux tiene Flatpak en repositorio y Snap en AUR. Obviamente Fedora y respecto a Red Hat, pues ahí Flatpak juega en casa. Y Flatpak es el principal medio para instalar aplicaciones en SteamOS 3. O sea, ¿quién está dividiendo y enfrentando a la comunidad? O sea, es que es obvio que es Canonical la que está jugando a eso, porque como ha visto que el tema del gaming se le está escapando por Arch Linux por un lado y por Flatpak por otro, ya que el catálogo de Flatpak para gaming es muy superior al de Snap, pues Canonical se ha sacado todos estos inventos para recuperar terreno de la peor forma posible. Y es dividiendo y enfrentando a la comunidad de Linux Gaming, tanto los usuarios como los desarrolladores. O sea, en serio, o sea, sinceramente, cada día estoy más convencido que Canonical es un topo de Microsoft porque cada vez actúa más como tal. Y bueno, Ubuntu sinceramente es una distribución que se ha traicionado a sí misma. O sea, ya no es esa empresa que en sus comienzos hablaba de software libre, libre escrito con V de Valencia en lugar de B de Barcelona, por cierto. Y bueno, hoy en día Canonical no es nada de eso, vamos. Es una compañía que cuando apareció prometió poner al escritorio Linux en lo más alto, pero en la actualidad y poco a poco está haciendo cada vez más aquello que vino a cambiar, o sea, una Microsoft wannabe, una Apple wannabe, vamos, o sea, es triste que una empresa como Canonical, que en el pasado tomaba mucho riesgo, fue muy innovadora, pues haya acabado por convertirse en el Microsoft de Linux, aunque esa etiqueta se la pongan a Red Hat, pero la realidad es que Canonical ha desarrollado mucho más software privativo que Red Hat y pretende centralizar la distribución de aplicaciones para Linux a través de una tienda centralizada como la Snap Store. En fin, yo creo que ya os estoy aburriendo, así que voy cortando el vídeo por aquí. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.